Buenos días, mi nombre es Martínez Rafael y voy a hablarles sobre las organizaciones. Cuando hablamos de organización, hablamos de que es un sistema social que comparte elementos comunes y que trabaja de manera coordinada para la prosecución y lograr un fin común. Se constituye como una de las formas asociativas del ser humano que tiene características de, primero, son instituciones sociales, son instituciones con alta jerarquía, comparte valores, persigue un fin común, tiene una estructura social desarrollada, una estructura jerárquica desarrollada, se conforman por personas naturales o también puede ser personas jurídicas que de una u otra manera participen dentro de esa organización. El nivel de organización, hay tres niveles básicos de organización: el nivel institucional, el nivel intermedio y un nivel operativo. El nivel institucional o de alta gerencia, obviamente, obedece a aquellos cargos de alta gerencia o gerenciales, presidencia, vicepresidencia, que sin lugar a duda van a administrar, a coordinar y a redirigir los recursos de una organización. El nivel intermedio está constituido por aquellos funcionarios de la organización que desarrollan más que todo funciones de control y funciones de supervisión de los factores productivos. Y por último, el nivel operativo son aquellos funcionarios de la organización que desarrollan la actividad productiva o de servicio que presta la organización en determinado momento. Dentro de la clasificación existe un amplio esquema de lo que significa, un amplio espectro de lo que podemos hablar de las organizaciones. Sin embargo, a los efectos de este trabajo lo hemos resumido de la siguiente manera. Según su constitución, pueden ser públicas, privadas o civiles y ONG. Públicas pertenecen al Estado, es una rama de la organización política del Estado. Las organizaciones civiles obviamente son desarrolladas por el ámbito de la sociedad y pueden ser, como más adelante lo veremos, pueden ser sin fines de lucro o lucrativas o mixtas. Las fundaciones o ONG son organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, estas, a pesar de que tienen ese carácter civil, no persiguen un fin lucrativo, sino persiguen un fin social. Como se puede decir que es una clasificación aparte. Según el grado de centralización, puede ser central o descentralizada. Central, ¿por qué? Porque obedecen a una gerencia, a un solo cúpulo de gerencia, y la capacidad de decisión está centralizada o en un solo poder o en un solo grupo jerárquico. Y descentralizado porque, a pesar de que son organizaciones que pueden tener diversas sucursales, las decisiones no corresponden a un nivel central, sino que cada sucursal tiene su capacidad o plena autonomía para decidir según sus fines, lucrativos y sin fines de lucro. Esto no merita mayor explicación. Lucrativos persiguen un fin patrimonial, sin fines de lucro persiguen un nivel social sin ámbito de lucro. Según su formalidad, puede ser formal o informal. Dentro de las formales tenemos que estas cuentan con toda la estructura desarrollada y todos los requisitos básicos para su desarrollo y jerarquización. E informal, a pesar de que es una organización funcional, no es tan rigurosa como la formal, sino que es menos formalista, por así decirlo. Otras clasificaciones pueden ser según su actividad de producción o de servicio, según el tamaño, pequeñas o grandes, según puede ser también su constitución, puede ser públicas o privadas o mixtas. Ese es el ámbito de las clasificaciones en términos generales. Cuando hablamos de los recursos organizacionales, hablamos que para que una organización desarrolle sus objetivos requiere de ¿qué? De medios y elementos necesarios para ello. Entiéndase por esto los medios organizacionales, esos elementos, esas herramientas, esos materiales que de una u otra manera están en el stock de la organización y que le permiten desarrollar ese fin. Dentro de estas clasificaciones dentro de definiciones podemos hablar que los recursos son el conjunto de factores o activos que dispone una empresa para llevar a cabo su estrategia. Este es Nava Guerras en el 2012. Grant en 1991 afirma que los recursos en sentido amplio son entradas en el sistema productivo o unidad básica de análisis interno de la empresa. Dentro de los recursos de organización podemos hablar que el recurso humano obviamente es ese trabajador que presta su servicio a cambio de una remuneración. Los recursos materiales, materia prima, los recursos naturales, que son
el ambiente en que se desarrolla la organización y que de otra manera en ciertos casos se constituyen como materia prima, pudieran constituirse como materia prima. Los recursos intelectuales son ese recurso cognoscitivo, ese recurso de inteligencia de los trabajadores que laboran dentro de una organización en el desarrollo de software, por ejemplo, el desarrollo de libros, desarrollo de nuevos productos, de nuevos sistemas. Los recursos tecnológicos son aquellos medios, materiales, herramientas, equipos que de una u otra manera representan una ventaja competitiva dentro de la organización y en el ámbito de la aplicación. Los caracteres de los recursos son instrumentales, necesarios, indispensables, cuantificables. El entorno organizacional. El entorno organizacional, la doctrina lo ha definido como dos factores, un entorno interno y un entorno externo. El entorno interno está relacionado más que todo por esas interrelaciones de los funcionarios de la organización, o entiéndase trabajadores, y el factor externo son aquellos que escapan del control de la organización y que de una u otra manera afectan el desarrollo de ella. Dentro de este entorno organizacional encontramos el microentorno y el macroentorno. El microentorno son aquellos factores que escapan o están en el exterior de la empresa, que no cuentan con el dominio de la empresa, pero que afectan de manera general. Estos son suministradores o proveedores, los intermediarios, los mercados, el gobierno, la comunidad, los bancos, etc. Entiéndase por macroentorno, son aquellos factores que de igual forma al micro están fuera del dominio de la organización, pero que la afectan de manera directa. Estos son factores demográficos, factores económicos, factores tecnológicos, factores políticos, factores internacionales legales. La gerencia la vemos como actividad y como cargo. Como actividad, administra, desarrolla y redirige recursos. Como cargo, es ocupada por una persona que es idónea para eso, y eso es lo que entendemos como gerente. Dentro de las características de la gerencia, debe cumplir con ciertas funciones, debe cumplir con tareas, debe administrar, desarrollar, está basada en proyecciones futurísticas. Obviamente, los tipos de gerencia, encontramos una gerencia patrimonial, una gerencia política y una gerencia de objetivos. La patrimonial se basa en la administración de recursos, la política que sigue lineamientos políticos de una determinada organización, y la no patrimonial, sino que persigue un elemento común, se basa en la prosecución de un elemento, de un objetivo de los asociados. El gerente, como habíamos dicho anteriormente, es esa persona idónea que reúne ciertos requisitos para ejercer la administración. Entiéndase por estos conocimientos, habilidades, desarrollo para ejercer el cargo. Las características del gerente: debe ser un espíritu emprendedor, debe tener calidad de liderazgo, debe tener conocimiento, habilidades cognitivas, habilidades comunicacionales, habilidades de relaciones interpersonales, debe ser un espíritu competitivo con capacidad y autoridad propia. Los tipos de gerentes tenemos que sean según su función y según su nivel de mando. Según su función tenemos gerentes funcionales y gerentes generales. Según su nivel de mando tenemos gerentes de primera línea, de intermedios y operativos. El gerente como líder, como hemos ya definido lo que es el gerente, esa persona idónea con conocimiento. El gerente como líder es ese gerente que, además de tener conocimiento, debe tener características del líder. Hay un artículo de una página web muy recomendada y que se menciona en esta exposición, es que debe tener una adecuada imagen, debe tener conocimiento, debe saber dirigir, debe tener cualidad de dirección, capacidad de organización, cualidad de convocatoria, es decir, cualidades de líder. Cuando hablamos del gerente prospectivo, no podemos hablar de gerente prospectivo sin hablar de gerente de líder. Obviamente, gerente prospectivo ya debe requerir, para que sea un gerente prospectivo, debe ser un gerente líder. Y lo que le da el carácter prospectivo es ese gerente modelo, es decir, ese prospecto de gerente que es idóneo o que debería ser idóneo para la aplicación la aplicación de una gerencia. Y en palabras de Tobón, en 1996, dice que un gerente prospectivo debe saber conocer y debe saber hacer.
Eso es lo que se entiende como el triángulo prospectivo. Saber, obviamente, las relaciones. Saber conocer, hablamos de ese procedimiento cognitivo, esa inteligencia del gerente de saber lo que desarrolla su organización, y saber hacer esa aplicación práctica de sus conocimientos. Cuando hablamos de los factores que afectan su desempeño, nos encontramos que son factores sin lugar a dudas, más que todo del ámbito interpersonal, el ámbito social. Dentro de esos encontramos el nivel cultural de la organización, el nivel cultural de gerente, es decir, el factor cultura. Si un gerente sin cultura o de una sociedad sin cultura no puede ser un gerente prospectivo. Debe ser otro aspecto de esto que lo afectan es una fuerte aversión al fracaso, es decir, un gerente que no toma riesgos, que no es decidido. Eso es uno de los factores que afecta su desempeño. Un factor que no sale un gerente que no sale de la zona de confort es otro de los factores que afectan a su desempeño. Un gerente que no valore el tiempo es un gerente, no puede ser un gerente prospectivo. El tiempo en un gerente prospectivo es indispensable para el desarrollo de su actividad. En conclusión, podemos hablar de que el gerente prospectivo es ese gerente modelo idóneo para la aplicación de un cargo de gerencia y que ciertamente debe tener valores inculcados, una adecuada y alta moral. Esto es uno de los elementos que también afecta el desarrollo del gerente prospectivo. Un paradigma en cierta medida, antes de entrar a definirlo, puede causar una limitación en el desarrollo de la actividad de la gerencia. Por paradigma entendemos que es un modelo establecido bien sea por un método científico o por otro método que haya evidenciado que dé resultado este modelo aplicado. Cuando hablamos de paradigmas gerenciales, hablamos de esos modelos de gerencia que en cierta medida son aplicados a la gerencia de una empresa, a la gerencia de una organización, y que en cierta medida dan resultados la aplicación de gerencia. Hay unos elementos o hay un desarrollo llamado que es romper paradigmas, un tips de lo que se llama romper paradigmas. Cuando hablamos de romper paradigmas, hablamos del desarrollo de un nuevo sistema que sin lugar a dudas desquebraja o deja obsoleto a un paradigma aplicado, a un modelo aplicado. Cuando ese paradigma nuevo entra en vigor, pasa a constituirse él mismo en un paradigma y obviamente deja sin efecto o anulado el paradigma anterior. Los paradigmas gerenciales constituyen conocimiento, constituyen formas de procedimiento que de una u otra manera son aplicables dentro de la organización. En la bibliografía obviamente utilizamos ensayos, utilizamos páginas web y mi presentación. Bueno, esto todo ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención.